19:43 damos inicio al Dialogando de hoy, miércoles 18 de septiembre, y comenzamos así, rápidamente, sin más prólogos, sin datos del tiempo, porque ya tenemos una comunicación telefónica en línea. Nosotros en el mes de marzo de este año logramos el testimonio de una mujer en situación de violencia sexual. Un testimonio que fue muy impactante, porque se atrevió a hablar y se atrevió a denunciar. Y quien abusó de esta mujer se encuentra todavía desempeñándose en su función de concejal en la ciudad de Goya. Me estoy refiriendo a la causa en que lo tiene como imputado, y en la audiencia de hoy el tribunal lo declaró responsable penal por abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado y abuso sexual simple en concurso real. El concejal es Guillermo Córdoba, que pertenecía al movimiento Evita, y digo pertenecía porque tengo entendido, según información que recabé, que fue destituido de todos los cargos que tenía dentro del movimiento Evita. Pero todavía continúa ejerciendo, está en funciones como concejal en el Consejo Deliberante de Goya. Está en comunicación telefónica el abogado querellante que representa a las víctimas, el doctor Conrado Rudy Pérez, que es de la asesoría jurídico-penal gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Doctor Rudy Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Hola Liliana, buenas noches. Un gusto nuevamente estar en tu programa. Bueno, hacía referencia al testimonio que logramos en marzo, exactamente el 20 de marzo del año 2024. Nosotros logramos el testimonio de la primera mujer que dio el gran paso de hablar y de tomar la decisión y tener la valentía de denunciarlo penalmente a Guillermo Córdoba. Pero ¿no fue la única denunciante, doctor Rudy Pérez, en esta causa? Sí, es correcto, Liliana. Fueron 3 denuncias, 3 mujeres. 2 de ellas pertenecían al movimiento Evita, la tercera al movimiento Barrios de Pie. Por supuesto que después de la realización de un montón de medidas que vienen sucediéndose, digamos, desde hace casi un par de años, te diría, digamos, y vos sabés muy bien porque vos lo seguiste al caso desde prácticamente del comienzo. Como dijiste, estuviste en contacto con una de las víctimas y seguiste con mucha responsabilidad y respeto a las víctimas el caso, que ahora, bueno, la semana pasada comenzó la etapa de juicio oral y público acá en el tribunal. Digo acá porque yo estoy en Goya, porque seguimos el lunes. Empezó la semana pasada, el día jueves. Estuvimos en jornada de debate el jueves por la mañana y por la tarde, y el viernes por la mañana. Seguimos el lunes a la mañana, el martes a la mañana, hasta, bueno, el día de hoy, que después de los alegatos de las partes, el tribunal, integrado con la presidencia del doctor Jorge Carbone y los jueces Ricardo Carvajal y Julio Duarte, dictaron una sentencia, la primera sentencia. Está bueno, digamos, un poco contar a la audiencia que con el nuevo Código Procesal Penal, cuando la pena es divisible, digamos, cuando estamos hablando de delito en que la pena es divisible, es decir, que tiene un mínimo y un máximo,
lo cual ocurre en gran parte de los delitos del Código, no así, por ejemplo, en los delitos que solamente se prevé, por ejemplo, la prisión perpetua. Ahí, digamos, no estaríamos en este supuesto, pero siempre que haya una pena que sea divisible, hay primero una instancia en que el tribunal, después de que pasa a deliberar, digamos, dicta un veredicto donde establece o no la responsabilidad penal del imputado respecto de los hechos y los delitos que se le imputan. ¿Qué fue lo que ocurrió sucedió el día de hoy? Exacto. Por un lado, el Tribunal Penal Oral de Goya estableció, digamos, lo condenó a Córdoba porque lo encontró penalmente responsable de 3 delitos, que son los 3 delitos centrales de la acusación, que son los abusos sexuales en uno de los casos con acceso carnal, artículo 119, tercer párrafo, y en 2 casos abuso sexual simple, artículo 119, primer párrafo. Es decir, los 3 casos en concurso real. Y también sí. Te completo, Liliana, de información respecto de este veredicto. También dispuso, también, digamos, rechazó, digamos, no pudo lograr establecer, digamos, responsabilidad del imputado en otros 2 delitos secundarios, digamos, o conexos, que también formaron parte de la acusación pública y privada, que son los delitos de amenaza coactiva y privación ilegal de la libertad. Respecto de estos 2 delitos, entonces, no reconoció su culpabilidad. Exactamente. Lo absolvió. Respecto de esos delitos, digamos, no lo encuentra penalmente responsable, entonces, digamos que posteriormente, la última parte del juicio oral y público que se va a realizar el día lunes por la tarde, se va a llevar adelante lo que se llama el proceso de medición de la pena o juicio de cesura, que ese nombre le da ahora el nuevo Código Procesal Penal, donde las partes vamos a tener una nueva oportunidad procesal para expresar nuestros alegatos y fundamentar debidamente, ¿no es cierto?, en función del artículo 40 y 41 del Código Penal, en cuanto a la cantidad de años de prisión que cada parte va a pedir. Eso va a ocurrir el día lunes. El lunes de la semana que viene, pero no es un capricho un capricho del tribunal, ni que el tribunal decide tomarse tantos días para deliberar cuánto sería el monto, la cantidad de años de la condena, sino que así está establecido en el Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. Lo dijiste bien y bajo ningún punto de vista, digamos, puede ser un capricho del tribunal, porque puntualmente en este caso el presidente del tribunal, el doctor Jorge Carbone, nos manifestó a las partes, digamos, que nos pongamos de acuerdo en base a nuestras agendas sobre el día y la hora que íbamos a continuar, digamos, el juicio, y de que ellos como tribunal no tenían ningún problema de concurrir en ese momento cuando nos poníamos de acuerdo, digamos. O sea que aprovecho para destacar en primer lugar, digamos, el presidente del tribunal, el doctor Jorge Carbone, que creo que llevó el juicio oral y público de una forma absolutamente profesional y con todo el respeto a todas las partes, en un juicio difícil, por momentos densos, por la cantidad de testigos, por la cantidad de gente que estaba expectante por supuesto, de todas las partes, digamos, de todos los sectores, tanto de las víctimas como del imputado, como la sociedad goyana en general, los medios de prensa. Es decir, que la verdad que fue una jornada agotadora, pero que sí, digamos, las partes pudieron hacer valer sus derechos. El imputado tuvo la oportunidad de hablar todas las veces que quiso. De hecho, habló
varias veces, dio su versión, contó digamos, todo lo que hace al derecho de su parte, y también su abogado defensor, el doctor Sandoval Benetti, un destacado profesional de la ciudad de Goya, que lo defendió también con muchísima profesionalidad y con muchísima capacidad, que también, por supuesto, eso es muy importante, ¿no es cierto?, porque las reglas del debido proceso legal y el derecho de defensa así lo indican, digamos, que todas las personas tengan una defensa, por supuesto, la mejor defensa que pueden tener. Esa es la garantía de que la sentencia sea lo más justa posible. Para terminar de entender, entonces, porque me parece importante señalar esto, ¿no? Porque en la información que se publicó en la página oficial del Poder Judicial, la comunicación institucional en relación a lo que definió hoy el Tribunal de Juicio de Goya, que declaró la responsabilidad penal de Guillermo Córdoba, también en un párrafo informa que el lunes 23 de septiembre a las 16:30 se conocerá el monto de la pena. Entonces, que esto no es una decisión arbitraria del Tribunal de Juicio, sino que primero la división de estas audiencias está establecida, está permitida, digo, dentro del procedimiento penal de la provincia de Corrientes, pero además usted nos acaba de señalar que fue consensuado entre las partes de acuerdo a la disponibilidad de agenda, y definieron esta fecha, que sea el lunes 23 a esa hora, y el tribunal se ajustaba a lo que las partes, es decir, tanto el imputado como las víctimas, acordaran. ¿Lo entendí bien, doctor Rudy Pérez? Lo dijiste perfectamente, Liliana, así fue. Bueno, ahora le voy a solicitar, porque recién hacía mención en la presentación del tema, de un testimonio muy duro que nosotros logramos de una de las mujeres en situación de violencia sexual, que logramos en el mes de marzo, ¿no? Pero para poner en contexto a la audiencia, por favor, si nos puede recordar de qué estamos hablando, porque ya dijimos la calificación del delito, que es gravísimo. Estamos hablando de abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado. Esto quiere decir que no fue una vez, sino que fue más de una vez. Y abuso sexual simple, que fue cometido contra las otras dos mujeres. Esto es en concurso real. Y estamos hablando de una persona que es dirigente social de un movimiento social muy grande y conocido como es el Movimiento Evita, y dirigente político y concejal en ejercicio. Entonces, recuérdenos, por favor, si nos puede hacer una síntesis de los hechos. Y después, la otra parte que también me interesa, doctor Rudy Pérez, es si el Consejo Deliberante de la Ciudad de Goya está noticiado formalmente de la existencia de este juicio, en que uno de sus integrantes, Guillermo Córdoba, justamente es el imputado y ahora hallado penalmente responsable. Sí, está bien, Liliana. A ver, sobre los hechos puntuales, digamos, por una cuestión de resguardo de la privacidad y la intimidad de las víctimas, no corresponde, digamos, que yo te cuente los hechos, cómo pasaron. Eso eventualmente vos podrías preguntarle a cada una de las víctimas, y ellas son dueñas de expresarse de la forma que lo crean convenientes. Sí, digamos, te pero puedo por decir... por lo menos, ¿durante cuánto tiempo fueron víctimas de estos hechos de violencia sexual? Claro, una de ellas, digamos, una de ellas, la que es la imputación más grave, digamos, la primera, los abusos se desarrollaron por el término de un año prácticamente, en forma continuada. Y respecto de las otras dos víctimas,
fueron dos actos individualizados, digamos, en un día en particular. Lo que también te puedo agregar es que tanto en la etapa de investigación como en la etapa de juicio participaron dos peritos licenciadas en psicología, la doctora Vinda y la doctora Mudri, cuyos informes periciales psicológicos fueron vitales para formar la convicción del Tribunal de Juicio en cuanto a la responsabilidad del imputado. Yo resalté expresamente en mi turno en los alegatos, puntualmente he advertido en las pericias estudios muy profesionales y muy actualizados de estas dos licenciadas en psicología. Pude advertir que estaban actualizadas sobre el último protocolo de violencia sexual que fue aprobado por el Ministerio Público de la Nación el año pasado y que este año fue adherido por la provincia de Corrientes, que está publicada en la página del Ministerio Público Fiscal. Este protocolo no es que crea cosas nuevas, simplemente es como un manual donde hace como un recordatorio, ¿no es cierto?, a todos los operadores judiciales, y también puntualmente habla sobre la pericia psicológica, donde se establecen que son aplicables tanto en la pericia psicológica como en todo el proceso los estándares internacionales referidos a la violencia de género, puntualmente consagrados en los artículos 7, 8 y 9 de la Convención de Belém do Pará, que no solamente mandan aplicar la perspectiva de género, sino que también habla de una perspectiva de intersectorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que también estos informes psicológicos deben advertir, por ejemplo, situaciones de asimetría de poder entre la víctima y el imputado, que se relacionan directamente con situaciones de vulnerabilidad económica de las víctimas. Estas cuestiones fueron advertidas con mucho rigor científico y profesional por estas licenciadas en psicología en los informes pertinentes. Destaco esto, digamos, porque realmente nos encontramos con profesionales del área de la psicología con una profesionalidad y actualización que realmente es digno de resaltar, Liliana. Estamos hablando de psicólogas del Poder Judicial, del equipo forense del Poder Judicial, en este caso de la Justicia de Goya. Así es. De dos psicólogas, dos profesionales psicólogas que han realizado las pericias psicológicas a las tres mujeres. Así es. Y el resultado una de ellas le había hecho la pericia psicológica, no solamente digamos se encargó de hacer la pericia psicológica, digamos, sino que también en el juicio estas psicólogas prestan una testimonial y se someten a todas las explicaciones que le formulan las partes, y por supuesto ahí también desde la defensa tienen todas las chances de preguntarle sobre el trabajo realizado, sobre cómo realizaron el trabajo, en fin, digamos que durante el juicio ahí se garantiza, digamos, el pleno contradictorio entre las partes, ¿no es cierto?, y el contralor de las partes de todas las pruebas que se van produciendo. Es decir, no solamente en la causa consta el informe de las pericias psicológicas realizadas a las tres mujeres, sino que también en las audiencias durante el juicio prestaron declaración testimonial y por lo tanto las partes, tanto la querella, la parte que representa a la víctima, como del imputado, tuvieron la posibilidad de preguntar a estas dos profesionales psicólogas. Así fue. Bien, y respecto al informe y a las respuestas dadas, ¿no?, por estas profesionales, ¿queda algún margen de dudas respecto a que fueron sometidas a violencia sexual las víctimas?
las 3 mujeres? ¿Queda algún margen de dudas? Bueno, precisamente resaltaba Liliana este trabajo de las psicólogas, porque estas 2 psicólogas, digamos, que hacen 3 informes, una de las psicólogas hace un informe de una víctima y la segunda psicóloga hace 2 informes, digamos, de 2 víctimas, y en los 3 casos los informes encuentran, por supuesto que ellas explican que después de hacer digamos una batería sistematizada de encuestas y trabajos que les proponen a las víctimas, que eso le llevan también unos días de trabajo, y lo que hacen es encontrar convergencias y divergencias en todas estas manifestaciones de las víctimas en las entrevistas y todos los trabajos que hacen, y después de todo eso y de describir con mucho detalle y profesionalismo todos los indicadores, digamos, que ellas han advertido, ¿no es cierto?, en las víctimas, llegaron en los 3 casos a concluir, ¿no es cierto?, en forma absolutamente clara y concreta de que presentaban indicadores compatibles con vivencias de violencia sexual vividas, digamos, y te estoy haciendo un resumen, Liliana, de informes que tienen un montón de fundamentos, digamos, que son, la verdad, que destacables la tarea de estas 2 licenciadas en psicología. Sí, la pregunta, a ver, le voy a preguntar más concretamente, doctor Rudy Pérez, ¿no? Porque en estos casos en donde ocurren en la intimidad, estamos hablando de violencia sexual, tal vez sea muy difícil encontrar testigos que estén presenciando en el preciso momento en que se produce el hecho, más aún el caso de violencia sexual con acceso carnal, ¿no? Entonces, se puede llegar a poner en dudas los dichos de la mujer en situación de violencia sexual. Por eso le insisto con la pregunta si estas pericias psicológicas, si dejaron por lo menos una ventanita, si abierta, margen de dudas de que estas mujeres mintieron. O sea, a eso va direccionada la pregunta, ¿no? Si no fueron contundentes en esos informes y es como que quedó un margen de decir, bueno, no convencieron del todo que realmente pasó todo lo que dicen que pasó. Entiendo tu pregunta, Liliana, y es muy buena pregunta, por supuesto, y son interrogantes que surgen en todos los casos. En este caso puntual, te repito lo que te contesté recién, digamos, no hubo ningún margen de duda, digamos, de que en los casos de los 3 informes han concluido que todos los indicadores que encontraron en las víctimas se corresponden absolutamente a las vivencias de un abuso sexual sin consentimiento, y también te repito que en el mismo informe dan cuenta, digamos, de situaciones, vivencias de relaciones de asimetría de poder y situación de vulnerabilidad económica de las víctimas, digamos, que también es muy importante, porque si bien estos extremos también están probados, por supuesto, que por otros testigos, ¿no es cierto?, no en cuanto, como vos decís, en cuanto al abuso sexual propiamente dicho, pero sí, digamos, el contexto de asimetría de poder, de abuso de poder y de vulnerabilidad económica de las víctimas, eso también está probado por otros testigos, por otras situaciones, pero bueno, los informes psicológicos son muy importantes porque, a ver, para ilustrar un poco a la audiencia, la psicología es una ciencia, digamos, no es que las psicólogas van poniendo lo que la víctima le dice
No. Yo estoy ansiosa, bueno, Claro. está ansiosa, no. Digamos que desde la ciencia de la psicología, por supuesto, para eso se estudia, ¿no es cierto? Y hay un montón de Herramientas, técnicas. de técnicas, una batería de test. Las psicólogas hablan de una batería de test. O sea, se toma un montón de test, que eso lleva un tiempo, ¿no es cierto? Lleva un tiempo. No es Hay una veces que sola llevan, entrevista. no es una sola entrevista. Hay veces que son, ponele vos, 2 entrevistas, pero 2 entrevistas largas, Profundas. profundas, y lo que hace el profesional de la psicología es después advertir las situaciones que son convergentes en los test, digamos. Entonces, ahí donde el profesional puede informar Si hay contradicción o no. Exactamente. Y Entonces, acá no de ahí encontraron, no encontraron contradicción. En principio, por ejemplo, en ninguno de los casos se encontró, por ejemplo, algún signo de fabulación Eso. o de entonces, por supuesto que ese ya es un dato que va delineando, ¿no es cierto?, el trabajo que ellas van haciendo, que es, como te digo, complejo. Los trabajos que hicieron son muy profesionales, muy completos, muy bien explicados, muy bien fundamentados. Y después en el juicio oral, las dos Respondieron ilustraron preguntas. ilustraron al tribunal y les contaron todo el trabajo científico que hicieron para llegar a esas conclusiones. Doctor Rudy Pérez, cuando usted habla de asimetrías de poder, estamos hablando de 3 personas, de 3 mujeres. Usted nos dijo, una de ellas pertenecía al mismo movimiento social que pertenecía Guillermo Córdoba, el movimiento Evita, pero además Guillermo Córdoba era el referente de ese movimiento, de esa organización social en Goya. Era el referente, digamos, el jefe, por así decirlo, ¿no? El responsable de la distribución y de la administración de los distintos programas sociales que esa organización social administra, ¿no? Entonces, una de las mujeres pertenecía a ese movimiento, a esa organización social, y otras 2 a otra organización social distinta, Barrio de Pie. ¿De dónde viene la relación y esa simetría de poder de estas otras 2 mujeres que no pertenecían a la organización social Movimiento Evita? Bueno, digamos, esa primero, digamos, esa relación laboral, digamos, ese contexto laboral, y donde había, digamos, una persona donde claramente ejercía, digamos, como vos bien lo dijiste, ejercía esa función de jefe. Incluso fíjate que la Convención de Belén do Pará, por ejemplo, en el artículo 8, habla de esos estereotipos fíjate vos qué curioso que la Convención de Belén do Pará habla de que es una obligación del Estado argentino y por intermedio de todos sus poderes erradicar los estereotipos o roles que de alguna forma usa 2 palabras la Convención de Belén do Pará, de alguna forma que presenten como una relación de superioridad o inferioridad entre el varón y la mujer, por un lado, y por otro lado usa una palabra que en la práctica es la que mucho más se da, digamos, en la práctica, que la Convención dice que el Estado argentino debe, por todos los poderes, erradicar los patrones de conductas que proponen una subordinación de la mujer hacia el varón en los ámbitos laborales. Esto pasa mucho más a menudo de lo que uno cree. Por ahí, sí, por ejemplo, está naturalizado. en un ámbito laboral,
son supuestamente pares, un hombre y una mujer, pero resulta que hay una subordinación, digamos, de la mujer hacia el hombre. Esto, digamos, está bueno poder ponerlo en palabras así sencillas para que la gente pueda hacer un ejercicio y también, digamos, forma parte de la conciencia colectiva, digamos, de todos, de advertir estas situaciones y tratar, por supuesto, de revertir. En este caso en particular, esa subordinación y asimetría de poder no solamente se daba solamente porque por este digamos estigma de subordinación de la mujer hacia el hombre, sino además, Liliana, las tres víctimas realmente tenían una situación de vulnerabilidad económica porque percibían planes sociales. En cambio, el imputado percibía un sueldo de la nación que lo situaba, por supuesto, en una posición económica muy acomodada, digamos, respecto de las víctimas, digamos, o sea que... Como referente de ese movimiento social. Exactamente, como referente de ese movimiento social. Entonces, esta situación de asimetría de poder no solamente funcionaba como un estereotipo, sino que en la práctica, digamos, había un contenido también económico manifiesto y probado en el juicio, obviamente, de que esa asimetría económica y de poder existía, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso también, esas situaciones también tuvo por acreditadas el tribunal, ¿no es cierto?, para llegar a su sentencia. El modus operandi era que abusaba sexualmente, valiéndose de ese sitial de poder, para que las mujeres tenían que acceder, sometidas obviamente, manipuladas, para mantener esa entrada económica, para seguir siendo beneficiadas con un programa social. Así era el modus operandi, la modalidad. Eso que vos estabas describiendo, Liliana, digamos que operó en uno de los casos, en uno de los casos, puntualmente el caso que vos más conocés. Bien, y con las otras... los otros dos casos, digamos, como ya te expliqué, son casos de abuso sexual simple, digamos, que ocurrieron un poco más aisladamente, digamos, si se quiere, si bien, digamos... pero en el mismo contexto, digamos. Claro, en el mismo contexto, por eso te digo que si bien... En su sitial, si bien son parecidas las circunstancias de modo y tiempo y lugar, son parecidas, digamos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pero digamos que son en estos casos, digamos, de las dos víctimas, solamente fueron un día en particular que ocurrieron, digamos, no se mantuvo en el tiempo, digamos, porque, de manera continuada, como en el caso de violencia sexual. Pudieron reaccionar, digamos, después de ese primer abuso, las víctimas pudieron reaccionar y no seguir sometidas, digamos. Ese sería más o menos un resumen de lo... Está bien. Y respecto... No está bien, no digo está bien por lo que usted está informando, no porque lo que haya hecho Guillermo Córdoba. Y... continúa en la función, era la otra pregunta que le formulaba, ¿no? Con todo esto que estamos hablando, porque lo que se realizó ahora ya es la etapa del juicio oral. Hubo todo un proceso previo, según indica el proceso penal, en que fue imputado y estuvo privado de la libertad. La Cámara de Apelaciones de Mercedes consideró que no era necesario que esté privado de libertad, ¿no? Pero el Consejo Deliberante, porque fue electo en las elecciones pasadas, ¿no?, del año 2023. ¿Las denuncias cuándo fueron realizadas? Las denuncias fueron realizadas un tiempito
muy breve anterior a la asunción del imputado Guillermo Córdoba, perdón, a la actual función que está desempeñando en la ciudad de Goya. Es decir, las denuncias fueron presentadas en el mes, asumió el 10 de diciembre, se presentó días antes que asumiera como concejal, pero ya estaba electo, ya había sido elegido, y la sustanciación del proceso penal se realizó ya con el concejal en ejercicio. Desde la justicia, ¿se comunicó formalmente a su ámbito de trabajo, que es el Consejo Deliberante de la ciudad de Goya, que un integrante de ese Consejo Deliberante, Guillermo Córdoba, que ocupa una banca, estaba imputado y de los delitos que se le había imputado? ¿Tienen conocimiento formalmente de la situación del concejal? Sí, te puedo contestar con certeza de que desde la Fiscalía, oportunamente, en primer lugar, se le pidió, digamos, al Consejo que informe sobre la situación laboral del imputado en el Consejo, lo cual el Consejo informó, digamos, o sea, remitió un acta donde él tomó posesión del cargo. Bueno, o sea, certificó que sí, que es puntualmente, concejal. Certificó claro, que es concejal. Exactamente, y puntualmente fueron notificados de que existía esa causa penal en su contra en curso. Después, digamos, hay cuestiones que hacen a derechos que operan dentro del ámbito puntualmente del cuerpo colegiado, ¿no es cierto?, que nuclea a los concejales. Eso es una cuestión que escapa, digamos, al derecho penal, digamos. Sí, eso es algo que después lo van a tener que resolver dentro del Correcto, Consejo. en el ámbito institucional donde corresponde, que es dentro del Consejo Deliberante de la ciudad de Goya. Exactamente. Pero es nada más para... Seguramente ahora ahora después que se dicte esta sentencia completa, seguramente el tribunal va a informar, digamos, de que se dictó esa sentencia. Me adelanto a otra pregunta tuya. Seguramente que de la defensa van a apelar. Probablemente van a ejercer el derecho a interponer recurso de casación. Es decir, que el proceso va a seguir, digamos, dentro de sus carriles normales. Correcto, pero mientras tenemos un concejal en una ciudad correntina que ahora ya no solamente está como imputado, sino que el tribunal lo declaró la responsabilidad penal por delitos que son muy graves, ¿no?, contra la integridad sexual de 3 mujeres. Estamos hablando del delito de abuso sexual con acceso carnal y en otros 2 casos de abuso sexual simple. Entonces, ya sé que en esto la justicia lo que hace es informar, y que la decisión sobre la situación de ese concejal se debe dirimir en el ámbito institucional que corresponde, que es el Consejo Deliberante de la ciudad de Goya. Pero la pregunta que le formulé es para saber concretamente si el cuerpo, es decir, el Poder Legislativo de Goya, como es el Consejo Deliberante de la ciudad de Goya, está formalmente noticiado y en conocimiento que existe esta causa penal por abuso sexual contra un concejal. Y usted nos dice que sí, que efectivamente desde la justicia se ha informado y además se pidió información respecto si el concejal es tal. Así que no es para decir, nos enteramos por las noticias, porque acá no llegó nada, sino que usted nos dice que en el expediente consta esta información que llegó al Consejo Deliberante de Goya. Así es. Bueno, coincido, Liliana, te interrumpí, digamos, para decirte, digamos, que coincido absolutamente con lo que manifestaste respecto de la gravedad de los hechos. El cuerpo humano es el templo de cada persona, es absolutamente inmutable, inviolable. Cada persona tiene
la decisión de qué hacer o qué no hacer, hasta dónde hacer o no hacer. Eso tenemos que acostumbrarnos a transmitirles a nuestras hijas, hijos, en general a toda la gente, y eso tiene que ser así, sin ningún tipo de excepción, ni de dudas, ni de claroscuros. Entonces, cualquier tipo de abordaje al cuerpo humano sin el consentimiento de la persona son delitos gravísimos, y todos nosotros como sociedad civilizada y como hermandad humana tenemos que saltar, digamos, reaccionar y decir que esto no puede pasar, y tratar de eventualmente ayudar a las víctimas a que puedan ser representadas y que se haga justicia. Totalmente. Estas 3 mujeres están con asistencia y con contención emocional, doctor Rudy Pérez. Sí, Liliana, las 3 están también, digamos, las 3, por supuesto, siempre digo, ¿quién les devuelve a ellas todas las vivencias oscuras por las que tuvieron que pasar? Por supuesto que es muy importante esta sentencia, porque son capítulos que se van cerrando, que también ayudan a las víctimas a ir dando vuelta a páginas de un libro, pero de cualquier forma el daño sufrido y la gravedad, digamos, de los ultrajes sexuales dejan rastros indelebles en la psiquis humana. Eso también tenemos que resaltar. Bueno, ¿cuántos años va a solicitar usted como querellante, doctor? Mirá, Liliana, ya me han preguntado sobre eso. Voy a tomarme el fin de semana para meditar, y ahora lo que tenemos que hacer es focalizarnos más precisamente en los argumentos y en las pruebas que tuvieron en cuenta en el tribunal para determinar la responsabilidad penal del imputado. Entonces, en función de esas pruebas que tuvieron en cuenta y de los razonamientos que hicieron, seguramente cada parte, bueno, en mi caso puntual desde la querella voy a ponerme a reflexionar y para, por supuesto, pedir en forma responsable y en forma fundamentada la pena que creemos que sea la más justa, con mucha responsabilidad respecto de las víctimas y con mucha responsabilidad respecto de todos los operadores judiciales, porque toda petición de condena, de absolución o de lo que sea, se debe hacer con suma responsabilidad y con la debida fundamentación, con el profesionalismo. Es decir, te contesto la pregunta con una reflexión, digamos. O sea, voy a reflexionar profundamente, y seguramente que el lunes, después de los alegatos, en mi caso voy a por supuesto, pedir con toda la contundencia la pena de que para esta querella es la más justa que corresponde que el tribunal dicte. ¿Y cuándo dictará el tribunal? El lunes. El lunes. El lunes tiene que dictar, sí. El lunes, quiere decir que para la hora de dialogando ya vamos a estar sabiendo. Sí. Eso tendría que pasar el lunes. Bueno. Doctor Rudy Pérez, una pregunta más antes de despedirlo. ¿Solamente son 3 las víctimas de Guillermo Córdoba, o hay más mujeres que todavía no se atrevieron a dar el paso que dieron estas 3? Las víctimas que han radicado denuncias son 3, y eso es lo que te puedo decir, digamos, que es lo que está judicializado. Pues no me corresponde, digamos, en esta instancia hacer ningún comentario eventualmente sobre la pregunta que me estás haciendo. Son 3 las que tuvieron la valentía, porque no es fácil ir a la justicia y hacer denuncias contra una persona que ejerce un poder político. Sí. No es fácil, y te puedo asegurar, Liliana, que he advertido
emociones muy genuinas. He advertido mucha vergüenza en las 3 víctimas. La verdad te digo, me parte el corazón. Una puntualmente la que vos conocés, que es un poco más chica, que es un poco más chica que las otras. Yo la veo como una hija. La verdad que puedo advertir la vergüenza con que se abre camino para expresarse, y bueno, la verdad, digamos que por lo menos decirte eso, ¿viste? Decirte que yo puedo sentir esas vivencias oscuras por las que pasaron. ¿Qué clima se vivió en la sala de audiencia durante todos estos días, no? Comenzó el jueves de la semana pasada, casi una semana. Sí, fueron jornadas largas, densas. ¿Cuál fue el clima que se vivía dentro de esas salas de audiencia? Porque estamos hablando de un concejal, ¿no? En estos casos el clima siempre es denso, complejo. Es difícil hacer una descripción. Son situaciones que hay que vivirlas para uno darse cuenta, digamos, lo pesadas que son, digamos, las situaciones. Recibieron las 3 mujeres, las denunciantes, y hasta usted mismo, ¿no? ¿Recibieron algún tipo de presión por parte del poder político? Mira, ahora, digamos, que ya está dictada esta sentencia, ya no me voy a referir a eso, Liliana. En alguna oportunidad yo he hablado con las víctimas, y algunas cuestiones me han manifestado que son de difícil judicializarlas, digamos, porque son de difícil probarlas, digamos. Entonces quedan como situaciones que uno evalúa, digamos, o sea, uno como profesional tiene esa obligación, digamos, de evaluar qué es lo que puede judicializar, digamos, porque uno después tiene la carga de procesal, de aportar pruebas y de llevar adelante eso. Entonces, y ahora bueno, como ya está este juicio de responsabilidad penal, como que ya pasamos esa etapa, pero bueno, traté de contestártelo de la mejor forma a tu pregunta, Liliana. Está bien, quedó claro además. Doctor Rudy Pérez, le agradecemos esta comunicación, y el lunes, si usted nos permite, ya con el resultado de cuántos años impondrá el tribunal como pena a Guillermo Córdoba, nos estaremos comunicando nuevamente con usted. Gracias, Liliana, y como siempre, felicitaciones a vos por el abordaje con tan profesionalismo y tanto respeto hacia las víctimas, y con tanta sensibilidad social, Liliana. Felicitaciones. Y nuevamente destacar el trabajo que usted realiza, ¿no? Y el valor que tiene el área de la asesoría jurídico-penal gratuita del Ministerio de Justicia de la provincia de Corrientes. Doctor Rudy Pérez, le agradecemos esta comunicación, muy amable. A vos, Liliana. Bueno, el Tribunal de Juicio declaró la responsabilidad penal por abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado para una de las víctimas, y abuso sexual simple en concurso real con otras 2 mujeres. Un referente de un movimiento social conocido, reconocido, como es el movimiento Evita. No por este hecho vamos a manchar el trabajo social que realiza este movimiento. Encima lleva el nombre de Evita. Pero era hasta hace muy poco tiempo el referente de esta organización social en Goya, quien administraba
los programas sociales. A quién sí, a quién no, a quién se le renueva, a quién no se le renueva. Y además, también con una carrera política. No solamente un referente social, sino también un dirigente político, dentro de un espacio político, que integró una lista de ese espacio político, que es, no me acuerdo si llevó en las elecciones pasadas, en los municipios ya llevaban el nombre del Frente Unión por la Patria, pero estamos hablando dentro de la estructura del Partido Justicialista Correntino, y en representación como referente social, integró una lista de concejales y salió electo. Y encabezaba esa lista, con una denuncia que ya fue presentada. Con la denuncia que ya había sido presentada antes de que asuma. Antes de que asuma el 10 de diciembre, que asuman su banca como concejal, una denuncia ya había sido presentada. Luego se suman las otras dos. Es gravísimo este tipo de prácticas de sentirse poderoso y someter a las mujeres, en este caso, manipularlas, para que continúen siendo beneficiadas de programas sociales, cometer este tipo de atrocidades, que son delitos penales contra la integridad sexual. Violencia sexual con acceso carnal. Y insistí mucho en las preguntas respecto a los informes, a las pericias psicológicas, porque esos estudios resultaron, esas pericias resultaron contundentes, porque socialmente es común que se ponga en duda la palabra de la mujer en situación de violencia sexual, y más en estas condiciones, más aún en estas condiciones, beneficiarias de programas sociales que militaban en movimientos sociales. Se pone en duda. Uno puede llegar a escuchar hasta que se comentan, no, seguramente, y hasta las propias mujeres, de boca de las propias mujeres, no solamente de los hombres, se escuchan decir comentarios como este, por ejemplo. No, seguramente que se quedó con las ganas, seguramente que el hombre no las satisfizo plenamente, se quedó con las ganas o estaba celosa porque ya no le dio más pelota, la dejó de lado, se fue con otra, entonces en venganza inventan esto y le denuncian. Es común escuchar este tipo de comentarios para poner en dudas lo que denuncia una mujer que atraviesa violencia sexual. El paso que dieron, sobre todo la primera que denunció y que nosotros logramos su testimonio en marzo de este año, el paso de dar, de hablar, es muy difícil, porque encima esta mujer expone la situación dentro del propio espacio del movimiento y no hicieron nada. La única medida que tomaron fue hacerla hacer cursos con perspectiva de género. Ella habló, expuso lo que estaba pasando, pero no hicieron nada. Por eso tanto le insistí al doctor Rudy Pérez, que además lo respeto por su trabajo, pero también por la prudencia que tiene de no exponer más y revictimizar a estas mujeres, ¿no? En la forma muy limitada,
en el relato de las situaciones que atravesaron. Por eso es importantísimo la contundencia de la pericia psicológica, que no deja lugar a dudas. Por algo convenció al Tribunal de Juicio a los 3 integrantes de hallarlo responsable penalmente del delito de violencia sexual con abuso carnal en la modalidad continuada, delito continuado. Es decir, se repitió, no fueron 1, 2, no, fueron casi durante 1 año. No hay lugar a dudas, porque también, como es dirigente político y es un concejal, también se puede escuchar decir, no, esta es una venganza política. Esto está siendo utilizado políticamente para destruir a ese dirigente político, en este caso Guillermo Córdoba. También se puede escuchar decir este tipo de argumentos. Bueno, ahí están los informes psicológicos, que por supuesto no son de acceso público, pero lo ha dicho el doctor Rudy Pérez, son contundentes. Y le repregunté, ¿dejan lugar a dudas de que mintieron? No. Y convenció al tribunal, porque además las profesionales psicólogas también declararon testimonialmente en las audiencias y tanto la querella tuvo oportunidad de preguntar, como también la defensa del imputado tuvo oportunidad de preguntar en las audiencias orales. No, acá no hay margen de dudas que los hechos sucedieron y que estas 3 mujeres sufrieron violencia sexual por parte de Guillermo Córdoba, que sigue ejerciendo y sentado en su banca de concejal en el Consejo Deliberante de Goya. Por mucho menos, a ver rápidamente, para hacer un paralelo, el caso de los jugadores de fútbol de Vélez, cuando fueron a jugar a Tucumán, creo que fue, ¿no? Que fueron denunciados también por una joven. Con tan solo la denuncia de la joven, la institución de Vélez Sarsfield decidió dejar sin efecto los contratos de estos jugadores, con todo lo que repercute económicamente, ¿no? Rescindir los contratos. Con tan solo la denuncia, Vélez Sarsfield decidió rescindir los contratos de todos los jugadores implicados. Con tan solo la denuncia. Bueno, ahora veremos qué decide el Consejo Deliberante de Goya respecto a la situación del concejal. ¿El proceso judicial sigue? Sí, el proceso judicial sigue, porque la defensa del imputado, del concejal, va a recurrir a una instancia de apelación. Entonces, el proceso sigue, la causa sigue, pero mientras tenemos la decisión de un tribunal compuesto por 3 jueces, que los 3 lo consideraron responsable penalmente de los delitos que se les imputa. Violencia sexual, en un caso con acceso carnal y en otros 2 casos con abuso sexual simple. Y el caso de abuso sexual, violencia sexual con acceso carnal, realizado de manera continuada. Y esto tiene que ver con su función. ¿Por qué decimos y hacemos alusión a que es concejal? Con esto tampoco no manchamos a la institución. Pero hay que decirlo, hay que decir su función y subrayarla, porque ese era su sitial de poder, como dirigente social y como dirigente político.
ahí está la asimetría justamente. Y las mujeres en una situación de vulnerabilidad económica que también, lo dijo el doctor Rudy Pérez, está demostrado en la causa. La situación de asimetría y de vulnerabilidad económica. Beneficiarias de planes, de programas sociales. Estas realidades sabemos que existen lamentablemente en el sistema, lamentablemente, estos modus operandi existen, forman parte de el funcionamiento del sistema absolutamente contaminado. No generalizo, porque hay dirigentes sociales que trabajan y trabajan muy bien. Por eso, otra vez lo digo, no hay que manchar a toda la organización que lleva el nombre, ni al trabajo social que realizan referentes sociales. Pero esta realidad, estos hechos, forman parte de la realidad, nos tenemos que hacer cargo y tenemos que corregir esa realidad, hay que corregirla. Hay que desterrarla. No podemos ser tan necios y cínicos de tratar de poner parche o de mantener calladas a las víctimas y de esconder la mugre detrás de la alfombra. Porque como suelo decir, cuando nos damos cuenta, la mugre tiene la altura de la Concagua. Y no podemos admitir ante estas situaciones de violencia sexual a mujeres beneficiarias de programas sociales de no hacer nada. Y encima premiado a ocupar un cargo de edil representando a la ciudadanía goyana. Visibilizar estos hechos no es para utilizarlo políticamente, sino, señores, esto pasa, hagámonos cargo y corrijamos. De todo esto, por todo esto y muchísimas cosas más, hoy lo tenemos sentado a Milei y a un espacio político como La Libertad Avanza gobernándonos a todos los argentinos. Acá tenemos un ejemplo. A ver, ¿La Libertad Avanza derrama agua bendita? ¿Se baña con agua bendita? No, claro que no. Si hoy o ayer a la noche ya trascendieron las imágenes publicadas oficialmente de la fiesta en Olivos, ese asado que el presidente agasajó a los 87 diputados nacionales que lo apoyaron con su veto contra los jubilados. Hicieron campaña con el cambio. A ver, yo hago esta pregunta a la audiencia. ¿Qué hubiera pasado si Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner hubieran hecho algo igual? Organizado un festejo, un asado en Olivos, para premiar a los legisladores nacionales que lo apoyaron votando en el sentido que ellos querían dentro del ámbito del Congreso Nacional. ¿Qué hubiera pasado si Cristina Fernández de Kirchner hacía algo semejante? Escándalo no nacional, internacional. Esas imágenes son obscenas, son inmorales, más que las imágenes, lo que ocurrió. Pero por realidades y hechos como lo que ahora estamos visibilizando en relación a este caso del concejal Guillermo Córdoba, es que la ciudadanía está harta de situaciones como estas, de conductas como estas,
de la impunidad con que se manejan, no todos, pero la dirigencia social, política, empresarial, gremial, deportiva, no se salva a nadie. Por estas conductas es que la ciudadanía dijo basta y le creyó a esta propuesta de La Libertad Avanza. Y nos está gobernando votado y elegido por una amplísima mayoría. Entonces, cuando en estos días vengo diciendo que el problema no lo tiene Milei, el problema lo tenemos nosotros, que sufrimos las consecuencias de un feroz ajuste, y que es la política la que debe resolver y hacerse cargo de todas estas cosas y de no tapar estos tipos de hechos, de no taparlos, sino de actuar con la altura que estos hechos ameritan. Entonces, el Consejo Deliberante de Goya ahora deberá decidir, mientras se sustancia todo el proceso, porque va a ser apelada esta resolución del Tribunal de Juicio respecto a la culpabilidad o a la responsabilidad penal contra el concejal Córdoba. Pero bueno, ahí está. Políticamente tendrán que decidir qué hacer. Tienen que definir esta situación. Otra vez recuerdo el caso de los jugadores de Vélez, que con la sola denuncia de la joven, la institución decidió rescindir los contratos de los jugadores.